Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar en sintonía de Radio Nacional a través de los 101.5 FM y también a través de las diversas plataformas del CINAR Costa Rica Medios. Yo soy Sergio Castro, esto es Tribuna. Hoy nos sentamos a conversar con una de esas personas que aspira a convertirse en presidente de la República. Siempre se lo decimos, si usted aún no ha tomado una decisión para llegar el 6 de febrero a escoger a una persona de las que está proponiéndose a la presidencia de la República, a lo mejor en el plan de gobierno de las variadas agrupaciones políticas que están en este momento en el proceso electoral, podría estar la respuesta. Y por eso nos sentamos a conversar hoy con una de esas personas para tratar de ahondar un poco en las propuestas y en el plan de gobierno que están presentando a la ciudadanía costarricense. Por eso le damos la bienvenida a don Oscar Campos, candidato a la presidencia de la República por el partido Encuentro Nacional. Don Oscar, muchísimas gracias, de verdad, bienvenido a Tribuna y gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a poner un poquito más de luz. Ok. Está un poquito falto de luz. Estamos poniendo un poquito más de luz. No sé, muchísimas gracias por esperarnos un segundito. No se preocupe. Y vamos a empezar conversando, don Oscar, sobre uno de los temas presentes que también sale a la luz pública en los procesos electorales, y es el que tiene que ver con la reforma política. Ustedes hacen una propuesta que tiene que ver con la división territorial. ¿Qué es lo que proponen? Y para que toda la gente le comprenda, ¿qué significaría esa división territorial planteada desde el Partido Encuentro Nacional? Bueno, mire, a mí me parece que el problema es que nosotros estamos aquí siempre con un tema que no tiene nada de bueno. Por ejemplo, hay lugares como la zona de los distritos de la península que tienen que venir a Punta Arenas Centro a hacer todas las gestiones. Y hay gente del sur llegando a Punta Burica, casi a Panamá, que tienen que venir a hacer gestiones y también tienen que venir a Punta Arenas a hacer gestiones. O sea, no se vale que nosotros tengamos a estas alturas de la vida una estructura territorial que es del siglo pasado. Nosotros necesitamos mucho más conglomerados de zonas. Por ejemplo, a mí me parece que toda la zona norte-norte tiene enormes posibilidades de manejar sus cosas en la zona norte y no tener que venir a hacer cosas a la Alajuela Centro, o en el caso inclusive hasta San Carlos. Me parece que tienen la posibilidad Upala, Guatuso y los Chiles de ir haciendo trabajos que tienen que organizarse a nivel de cada uno de los territorios. Pero además, nosotros lo que creemos es que la generación de ingresos debe quedarse también en los territorios. Aquí no es posible que, por ejemplo, la generación de ingresos que genera Limón, porque por ahí entra casi toda la mercadería y sale toda la mercadería, sin embargo, todas esas gestiones siguen haciéndose en San José. Me parece que no, me parece que nosotros debemos darle mucho más espacio territorial, y cuando uno analiza estas cosas es cuando dice, claro que sí, nosotros tenemos oportunidades de que muchas de esas cosas se hagan en los mismos territorios y no tengamos que estar viniendo a chuparnos estas presas aquí al área metropolitana. No tiene ningún sentido. Mire, yo viajaba de Sarapiquí a San José y me quedaba en Alajuela para venir de Alajuela a San José. Bueno, me parece que eso lo que demuestra es que hay grandes presas y servicios que son de muy mala categoría, de muy mala calidad, y seguimos nosotros sin hacer esos cambios. Para nosotros hay que reordenar esos territorios para darle servicios a la gente. Y no es que vamos a quitarle tal tierra a tal cantón. No, no, no.
es que los servicios que además van a ser en línea y vamos hacia el gobierno digital, que no se vale que nosotros andemos carretillados de papelería a estas alturas de la vida, todo tiene que ser digital. Nosotros vamos también a generar servicios que se pueden dar en los territorios y que no tienen que venir las cosas a San José, a La Alajuela, a Cartago, hasta ir haciendo presas aquí en San José. Es un proceso novedoso, lo han hecho muchos otros países y es reordenar muchas de las acciones que hay que hacer a nivel de los territorios, incluyendo, puede ser de una provincia y parte de la otra, pero mire, por ejemplo, Sarapiquí, ¿qué tiene que hacer la gente de Sarapiquí? Venir a La Alajuela, venir a Heredia Centro. Vieran ustedes lo difícil que es, teniendo la posibilidad de que muchos de esos servicios o se den en el mismo Sarapiquí o tengamos la posibilidad de que Sarapiquí, Pocosí, organicemos y ahí tengamos la posibilidad de dar grandes servicios a nivel territorial. ¿Esto se lograría hacer desde el Poder Ejecutivo o necesariamente tendría que ser un proyecto aprobado en la Asamblea Legislativa? No, es muy posible que ese proyecto requiera de alguna revisión de las regiones que tiene que ver con la división territorial que tiene Mideplan, pero me parece que nosotros tenemos en la zona, las zonas definidas por Mideplan, que podríamos hacer algunas modificaciones tipo con un decreto ejecutivo, pero me parece que para darle más facilidad y darle más certidumbre es muy posible que tengamos que llevarlo a un proyecto de ley de la República. Ok. Otra de las propuestas que me llama poderosamente la atención, que están en el plan de gobierno del Partido Encuentro Nacional, es la que tiene que ver con la posibilidad de escoger magistrados de manera popular, hacer una elección popular de magistrados. ¿Qué significa esa propuesta? Y sobre todo, don Oscar, ¿qué costo implicaría para el Estado costarricense poder realizar elecciones de magistrados a nivel popular? Es mucho más barato. Okay. Mire, es meter una papeletilla más en las elecciones porque ya están todos los envíos, las juntas electorales. Se hace con las elecciones, unas con las elecciones municipales y otras con las elecciones nacionales. Hay lugares y hay países como Suiza que se hacen hasta 11 cosas que se eligen en una elección. Y aquí nosotros solo nombramos a veces el alcalde y los regidores y nada más. Y ahora candidato a la presidencia y a diputados y nada más. A mí me parece que nosotros tenemos que ir haciendo una democracia más participativa para ir quitando la corrupción, para darle al soberano que establece el artículo 9 de la Constitución Política del Poder Soberano, que el poder soberano reside en el pueblo y que es manejado por el ciudadano y tres poderes independientes entre sí. No hay tal independencia, pero también el soberano no lo toman en cuenta para nada, solo para meterle impuestos y para robarle. A mí me parece que la corrupción que hay en la Corte Suprema de Justicia no se arregla si no es con un proceso de limpieza en el que intervenga el soberano. Cambiemos los primeros 5 magistrados o 6 magistrados, son 20 y algo, 22. Entonces serían 7 magistrados, 7 y 7. De tal manera que tengamos la posibilidad de que 3 por 7, 21. En todas las elecciones, en las elecciones nacionales, luego vienen las elecciones municipales y luego vienen otra vez las elecciones nacionales y vamos a ir dándole vuelta a los magistrados. Con solo la primera ronda que usted logre cambiar ese tribunal supremo, esa Corte Suprema de Justicia recibe un remesón y la gente va a empezar a ver hacia el pueblo y no hacia la Asamblea Legislativa, donde hacen matráfulas, arreglos escondidas detrás de bambalinas. Okay. Claro que sí. Algunos me decían, Oscar, y va a ser muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Nada difícil es. Okay. Si nosotros tenemos en la nómina, imagínense que tuviéramos a Juan Diego Castro en la nómina, tuviéramos algunos constitucionalistas buenos en la nómina, que sean elegidos por nosotros y que se puedan ir regenerando y cambiando muchos nuevos
magistrados que vengan a darle oxígeno y fortaleza al sistema. Vamos, y no unos que tienen ahí como 35 años de estar ahí. Vamos a irnos ahora al tema de seguridad y yo quisiera consultarle, don Oscar, ¿cuál sería en un eventual gobierno de ustedes el papel de los gobiernos locales en términos de seguridad? Bueno, es muy importante. Vean, a mí me gusta mucho los gobiernos locales en materia de seguridad porque conocen a la gente que nombran, se puede capacitar mucho y permiten que esos cuerpos de seguridad tengan la posibilidad de darle al ciudadano que corresponde en cada uno de los cantones una mayor fortaleza. Eso lo vemos mucho más fácil en el campo. Aquí en la ciudad es muy difícil porque resulta que en esta calle es de tal cantón y ya en la otra calle es de otro cantón. Y es la misma ciudad. Y entonces, los que delinquen están un ratito en este cantón y otro ratito en el otro cantón. Pero aún así conocen mejor esos viricuetos, esos caminos, la gente del mismo cantón que el gobierno. Es mucho más ineficiente el gobierno central, que tendría la posibilidad de tener una policía especializada en temas, pero el tema de la seguridad, las cámaras, la organización ciudadana y la policía municipal viene a darnos a nosotros una gran oportunidad. Y esto que también pienso que mucho nosotros deberíamos tener, esa policía municipal no necesariamente tiene que ser meros empleados municipales, podrían ser organizaciones cooperativas de seguridad que le puedan vender el servicio a la municipalidad, y esos están cada día más formados, más estructurados, más capacitados, con mejores equipos, porque me parece que el equipamiento de los policías o de la gente que está trabajando en seguridad es caótico. Lo digo yo porque los veo y los conozco y me doy cuenta de la situación difícil que viven muchos de los policías que tienen condiciones muy lamentables. Parte de la queja para la correcta realización del trabajo de los gobiernos locales tiene que ver con la falta de recursos. En algunas ocasiones, por supuesto que también hay una mala administración de los recursos financieros en los gobiernos locales, pero disponer vamos a ver, que los gobiernos locales, que las municipalidades tengan la posibilidad de coadyuvar en materia de seguridad implicaría recursos. Y eso alguien podría en este momento estar pensando y en decir, bueno, entonces que tendríamos más impuestos porque las municipalidades tendrían que captar recursos. ¿Cómo visualizan ustedes la realización de esto, esa participación de los gobiernos locales en ese sentido? No, los gobiernos locales tienen bastantes recursos. Me parece que inclusive muchos dejan muchos recursos sin ejecutar. Y sobre todo los gobiernos grandes, las municipalidades grandes, donde hay más problema, tienen mayores posibilidades de hacer muy buenas cosas, de hacer muy buen trabajo. Para nosotros, muy importante el tema de la seguridad, y si el Estado debiera ayudarle a las municipalidades que tienen dificultades, lo haríamos. El tema es la seguridad. Mire, tenemos 11 o 12 mil policías, muy pocos, con un salario muy bajo y muy mal equipados. Y me parece que medianamente capacitados. Hay algunos nuevos que ya están capacitados, pero hay muchos que ya tienen mucha edad, que no han recibido la capacitación y que nos parece que hay que ir en un proceso de alineamiento, de capacitación y de recambio para que muchos de esos que se van pensionando vayamos nombrando gente mucho más capacitada, más joven, con más energía, pero que tengan buenos o muchos mejores salarios. Ok, hablando de recursos, ¿qué es el Banco de Tierra? Que es una propuesta presente también en el plan de gobierno. Maravillosa, es la propuesta más original
y mejor orientada que nosotros hemos visto. El Banco de Tierras es, y lo han hecho muchas otras naciones con buen éxito, es que, por ejemplo, hay muchos bancos que le quitan fincas. El INDER quita fincas. El Infocop quita fincas. Muchas de las cooperativas quitan fincas. El Banco Popular quita fincas. Ahí lo que hay que ir haciendo es una estructura que lo tendría que manejar el INDER para tener valoraciones de las fincas que están quedando en este momento en manos de las instituciones y que le sale carísimo al Estado mantenerlas, cuidarlas, que no se les metan los precaristas, para que más bien al revés sean utilizadas para organizadamente dárselo a grupos de agricultores, de gente que las pongan a producir. No estamos hablando de ir a expropiar fincas. No, fincas hay suficientes y están en manos del Estado muchas. Podría darse que en algunos lugares eso tiene de todas maneras ya la autoridad y la autorización y capacidad, el INDER y los recursos, para que en un determinado momento, vamos a decir en Llano Grande y Alajuela, hay un grupo de agricultores que están sin tierra y que no tienen dónde producir, y hay una finca grande que no la están utilizando, y entonces, ¿por qué no se hace un proceso de arrendamiento? Se le pide al señor, mire, ¿usted no quisiera arrendar esa tierra? Sí, está bien. Bueno, se la va a arrendar al INDER. El INDER va a ser el que la va a arrendar y la va a distribuir en uso para que la gente pueda ponerla a trabajar. Hay algunos que dicen, ¿por qué no la compran? Podría ser que más adelante, pero tampoco nada preciso. Lo que nosotros pensamos desde Encuentro Nacional es que con cabeza fría nosotros tenemos la posibilidad de que muchos de los terrenos ociosos los pongamos al servicio de agricultores que están ganosos de poder ponerlas a producir y que lo necesitan para producir la comida de su familia y de ayudarse también a generar recursos para producir la comida de los costarricenses. ¿Quiénes serían las personas beneficiarias de ese banco de tierras? Ya hay agricultores y familias que quieran producir y que no tengan tierra. Ok, perfecto. Vamos a irnos a la parte de finanzas públicas. Yo soy muy malo en términos de números, don Oscar, lo confieso, siempre lo digo. Siempre he tenido la curiosidad y hoy me voy a atrever a preguntárselo, perdone que se lo pregunte por aquello de que no me lo pueda responder, con toda franqueza me lo dice. Y lo voy a plantear de esta forma. De el presupuesto nacional, ¿ok? Las pensiones de lujo, si hoy pudiéramos eliminar todas las pensiones de lujo, ¿en cuánto impactaría eso en el presupuesto nacional? Porcentualmente, un aproximado. Es significativo porque las pensiones de lujo es un tema que se utiliza también siempre para hacer crítica. Ustedes hacen una propuesta y yo siempre he pensado, ¿será significativo si hoy por hoy eliminamos todas las pensiones de lujo? ¿En cuánto se benefician las finanzas del Estado costarricense? Mire, me han dicho que anda, no llega al 6% del presupuesto. Y sí impacta, pero no es ni por asomo el problema más grande. El problema más grande es la deuda pública, que impacta el 70 y algo %. Yo estoy en contra de las pensiones de lujo. Y me parece que la vía para quitar las pensiones de lujo es una vía que está abierta y no la ha querido utilizar. Es la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional, llevar eso a los tribunales. Y puede ser que hasta el contencioso administrativo habría que llegar, porque no se vale que a una persona le paguen una pensión para la cual no cotizó, pero que se le cargue a otra persona que sí cotizó y que al final está poniendo plata para pagar esa pensión. A mí me parece que hay una mala distribución y hay un pésimo antecedente de que muchas pensiones de lujo eran personas que estaban trabajando, se fueron al servicio exterior, vinieron pensionados con un montón de plata, porque ganaban en el exterior un montón de plata, y nunca cotizaron para ese
para ese régimen con la cantidad de años que se requerían. Y entonces quedaron pensionados y entonces después dicen que, bueno, que ahora son derechos adquiridos. Derechos adquiridos, no, que vayan a ver quién los alimenta, pero no puede ser que los alimente el Estado, de los cuales los recursos de un sistema de pensiones que está en bancarrota y que se lo siguen llevando unos cuantos. A mí me parece que son como 9,000 y algo de pensionados de lujo. Es que son muchos y se llevan mucha plata y hay muchos, son millones de costarricenses que están prácticamente en la pobreza y en el hambre. Y la verdad es que ese sistema es un sistema injusto. Yo estoy en contra de las pensiones de lujo, pero no me dejo llevar por el populismo de que arreglando las pensiones de lujo arreglamos todo. Eso es falso. Nosotros tenemos que ver el tema de los ingresos, tenemos que ver el tema de los egresos, tenemos que ver el tema de la regla fiscal que no funciona, pero no es que la tenemos que quitar del todo, es que hay que hacerle ajustes, digamos, responsables, pero profundos. Y hay que ver el tema del servicio de la deuda, que hay que hacer cosas importantes, especialmente en materia de renegociar la deuda y especialmente renegociar tasas de interés y plazos. En los últimos 2 años, a raíz de la pandemia vivida por el COVID-19, se puso en evidencia en la sociedad costarricense la falta de oportunidades que tiene algún sector de la población estudiantil por no tener acceso a herramientas tecnológicas y quienes las tienen no tener acceso a la conectividad, que va más allá también de los recursos o de la disponibilidad de contar con recursos. Ustedes, en términos de educación, hacen también una propuesta de internet gratis para todas las poblaciones regionales. ¿Cómo sería? ¿Cómo se lograría eso? Cuéntenme. Por supuesto, es una irresponsabilidad del gobierno de la República, del sistema de educación, de los ministros inútiles. Nosotros ayudamos con la gente de METSE a sacar al ministro Mora por inútil, pero los que han venido después son peores que Faro, que exámenes de aquí, que exámenes allá. Pero mire, la verdad es que dicen que ahora por la pandemia. No, la pandemia lo que hizo fue dejarnos al descubierto, quitarnos los pantalones y darse cuenta que andaban sin calzoncillos los altos jerarcas que tomaban las decisiones en el Ministerio de Educación. ¿Cómo es posible que tenemos nosotros 800,000 costarricenses jóvenes que están educándose para la Costa Rica de la tercera, del esfuerzo que hay que hacer de la revolución 4.0, de la comunicación, de la internet de las cosas, de las grandes avenidas que requieren y nuestros muchachos de profesionalizarse y de entender eso, y están sin computadoras y sin internet y sin lecciones y sin plan y sin comida y sin nada? Mire, nosotros decimos, hay que darles una computadora, internet gratuita, urgente, y vamos a quitar los exámenes de las universidades, porque ese examen de las universidades es una alcahuetería. Es una alcahuetería que lo que hace es que los que vienen de los colegios privados van a las universidades públicas y los que vienen de los colegios públicos tienen que ir a buscar las universidades privadas y pagar carísimo. Hay 1.895.000 jóvenes, de los cuales el 24% tienen alguna posibilidad de estudiar y de trabajar, y el resto no tienen posibilidades de nada, ni están estudiando ni están trabajando. Y eso, la verdad es que no se vale. Esas cosas hay que arreglarlas. Y solo se arreglan, decía don Pepe, arreglándolas. Nosotros las queremos arreglar. Y queremos decirle a los jóvenes, al 1.795.000 jóvenes, que nosotros sí tenemos, no solo el coraje, las agallas y la determinación de arreglar ese problema. Computadoras para el que las necesite. Internet para todos los muchachos que están en estudio y una internet que tiene que bañar todo el país. Vea, nosotros hace unos días estuvimos hablando con don Víctor Guerra, allá es de la Cámara de Comercio de Upala, y nos viene y nos cuenta de que allá la internet es re mala, y claro que es cierto. Nosotros pasamos visitando lugares en donde no había posibilidades de llamar y menos de hacer bajar información de internet.
Hay un montón de radiobases de las cuales se dice que la mitad no funcionan. Ahí nosotros tenemos a la SUTEL que debería estar revisando las cosas y no revisa nada. Tenemos un FONATEL, que es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que tiene alrededor de casi 300 millones de dólares desde hace 12 años y no los usan, y ahí están peleando el Ministerio de Educación y el MISID para ver quién es el que tiene que hacer tal o cual cosa. Y mientras tanto, los estudiantes terminan las escuelas y terminan los colegios sin haber tenido la oportunidad de aprender, sin la oportunidad de internet y sin la oportunidad de nada. Y después, sin la oportunidad de ir a la universidad. Eso es un crimen de un Estado incapaz, irresponsable, que nombra a funcionarios inútiles. Un Consejo Superior de Educación que lo llaman a la Asamblea Legislativa y no sabe absolutamente nada. ¿Quién hizo Faro? ¿Quién lo aprobó? ¿Qué eran las preguntas? No sabían absolutamente nada. Esa gente tiene que irse, por vergüenza tiene que renunciar. Nosotros vamos a decretar el 8 de mayo una emergencia nacional que incluye la educación, pero también la producción, porque tenemos demasiadas cosas que hacer y no la podemos hacer sobre un régimen normal, hay que hacerlo sobre un régimen de emergencia. Y eso significa también impulsar leyes importantes que rápidamente puedan llegar a corregir temas en donde no creemos nosotros que deba esperarse pasar un año para empezar a arreglar cosas. Hay que arreglarlas de inmediato. El día siguiente, el 9 de mayo, ya tienen que estar cosas en ejecución para poder arreglar muchos de los problemas que se han venido suscitando y acumulando en el tema de educación. En el tema de educación, el tema en donde hay que meter muchísimo más el hombro para que tengamos otras instituciones que nos puedan ayudar también, como el INA y los colegios técnicos a los que nosotros les vamos a dar oportunidad. Yo quisiera universidades fortalecidas en todo el país, en todos los territorios. Ayer estuvimos hablando de ese tema y hoy en la mañana en una conferencia de prensa, nosotros quisiéramos universidades fortalecidas en Turrialba, el Tecnológico en Cartago, la Universidad de San José, las universidades regionales aquí en San Carlos, la Universidad en Pocosí, en Limón, en Talamanca, la Universidad en Liberia, en Nicoya, en Cañas, solo por decir algunas, pero también en Punta Arenas y otros lugares. Y la Universidad del Mar. A eso iba, le iba a decir que hablando en términos de educación, ¿qué es esto de la Universidad Marina que ustedes proponen? Mire, muy sencillo. Nosotros tenemos la provincia de Limón, de Punta Arenas y de Guanacaste, que tienen litoral. Dicen las instituciones del Estado es no pesquen, no pueden ir, no pueden hacer nada, no pueden trabajar, no pueden. Le ponen una vedilla y entonces dan una platilla ahí que al final de cabo es apenas para que no se mueran de hambre. No, una universidad del mar es una universidad que va a plantear con grandes, con oportunidades enormes, digamos, gente formada, científicos que vengan a ayudarnos a desarrollar una estrategia nacional costarricense del aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Costa Rica tiene 11 veces más espacio en el mar que en la tierra. Sin embargo, vivimos de espaldas al mar. Nosotros queremos decirle a la gente de los territorios de Limón, de Punta Arenas y de Guanacaste, nunca más van a estar de espaldas al mar, van a estar de frente al mar con las oportunidades y que ojalá tengamos nosotros la oportunidad de que muchos de nuestros hijos y nietos de las gentes que viven en los litorales sean profesionales de altísima gama en temas marinos y que tengamos la posibilidad de aprovechar muchísimo esos 11 veces más grande que es el mar, el territorio, y que mucha de esa gente viva mucho mejor, muchas mejores oportunidades haciendo un aprovechamiento responsable de los recursos que tenemos nosotros en los mares de Costa Rica. Tengo que aprovechar los últimos minutos con una última consulta que tiene que ver con una de las mayores preocupaciones que tienen en la sociedad costarricense y es la posibilidad de contar con una vivienda digna, por supuesto que sí. ¿Cuál es la propuesta del partido de ustedes en términos de que la gente logre, toda vez que ha habido
problemas con el otorgamiento de bonos, con la disponibilidad de recursos. En un gobierno de ustedes, don Oscar, ¿la gente podría acceder a vivienda digna? Mire, nosotros tenemos muchos matrimonios jóvenes y que hay que darle soluciones de vivienda. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer proyectos maravillosos, estructurados con las cooperativas, de tal manera que se utilicen los recursos, se compre el terreno, se haga el desarrollo de las viviendas, especialmente viviendas que podría ser en vivienda vertical, no muy horizontal, que tenga la posibilidad de que matrimonios jóvenes tengan la oportunidad de tener por seguridad una vivienda ahí, y que sea con un esquema de leasing, de tal manera de que la gente va pagando el alquiler y poco a poco va a ir pagando la casa y posteriormente en algún momento podría decir, bueno, ahora sí, puede hacer un empréstito, la misma organización, la misma cooperativa se lo puede prestar y a partir de aquí en adelante ya no me va a hacer el pago de un alquiler de la vivienda, sino que me va a hacer el pago del préstamo, que tiene que ser en muy bajos, digamos, mensualidades, especialmente para matrimonios jóvenes, en donde los dos o uno de ellos trabaja y el otro sigue estudiando, pero que le demos esas oportunidades. Hay muchísimas oportunidades, ¿verdad? Hay otros que tendrían la posibilidad de hacerlo a través de préstamos comunes y corrientes, y otros que tienen que ser con bono, y unos que son de clase media, que tienen la posibilidad de tener un financiamiento con una tasa de interés más blanda. En fin, nosotros hablamos de que ojalá pudiéramos hacer por año alrededor de 100,000 viviendas de las muchas modalidades, pero la idea es que eso nos ayude a generar una gran capacidad de mano de obra, que nos dé la posibilidad de tener muchísima mano de obra, que nos dé oportunidades de reactivar la economía. Nosotros en los primeros 100 días queremos prender los motores de la economía, nosotros queremos decretar emergencia, nosotros después de las elecciones inmediatamente tendríamos que empezar a conformar los equipos de trabajo y especialmente las áreas en las que definitivamente tenemos que tener gente capacitada, gente que tenga formación y que nos ayude a desarrollar todos estos proyectos. Pero lo cierto del caso es que el país es un país que tiene recursos, que tiene tierra, que tiene posibilidades para poder reactivar la economía y poder también reactivar la vivienda. Sabemos que tenemos en este momento alrededor de 180,000 déficit de viviendas, pero hay alrededor de 280,000 viviendas que ya están en muy mal estado y que van a requerir un espacio de ayuda para que puedan mejorar esas viviendas, y son gentes que en algún momento pueden haber tenido un servicio de bono, pero que las casitas están muy malas y que requieren planes de vivienda. Nosotros pretendemos reactivar muchísimo la economía con la producción interna, los 355,000 campesinos que los vamos a poner a producir, el 1.795.000 jóvenes que son un grupo social al que le llevamos en el corazón, porque son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros futuros ciudadanos, y los 2.549.000 mujeres, dentro de las cuales nosotros queremos ayudarle mucho a prácticamente a los 245,000 mujeres que están desempleadas y que son jefes de hogar, con las cuales vamos a empezar a buscarle la alternativa de que tengan un ingreso mensual y que tengan la posibilidad de formarse y capacitarse para que puedan empezar a desarrollar empleos en muy diversas áreas, y eso lo tendremos que hacer con el INA, con el IMAS y con asignaciones familiares. Excelente, don Oscar, se nos acabó el tiempo. Agradecerle, por supuesto, que nos haya dado una pincelada de lo que es el plan de gobierno y algunas de las propuestas que plantean desde el Partido Encuentro Nacional. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a usted. Que Dios lo bendiga. Nosotros nos tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar nuevamente en un Tribuna. No se olvide que también puede seguir estas entrevistas a través de nuestras redes sociales, tanto de Tribuna como de Radio Nacional. Que pasen excelente resto del día. Muchas gracias. Gracias, don Oscar. Muchas gracias a usted, don Sergio Castro. Pura vida.